Adiós a las apariencias, en secreto, para que nadie se enterara, para no dañar la imagen de las buenas relaciones que tienen con el Vaticano. El régimen ha expulsado del país a un sacerdote por un simple gesto de solidaridad con el pueblo cubano. Tocar las campanas en medio de una protesta popular que, bueno, la gente ya está harta de tantos apagones. Pues sí, mi gente, cacerolazo a esta hora, son las 8:20 de la noche y no solamente las personas están tocando, sino, no sé si logran escuchar, también la iglesia, la Milagrosa de aquí de Santo Suárez, está sonando su campana. No sé si logran oírla, porque es demasiado lo que se está viviendo ahora mismo en este país con el tema de apagón, desde horas de la mañana en apagón, y las personas tienen un agotamiento tremendo. El padre José Ramírez, un misionero mexicano que desde hace años acompaña al barrio de Santo Suárez, tocó las campanas de la iglesia La Milagrosa cuando el pueblo protestaba por más de 12 horas sin electricidad. Este simple sonido, el repique de una campana, fue interpretado como un desafío imperdonable por quienes le temen hasta el silencio. Caridad Diego, la poderosa jefa de la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista, no se atrevió, sin embargo, a hablar de expulsión. Llamó a los jefes de la iglesia y dijo que no se renovaría la residencia del cura. Pero todos sabemos que en el lenguaje del régimen eso significa exactamente lo mismo que una expulsión. Y bueno, finalmente el padre salió hoy con destino a México. Hasta agentes de la seguridad del Estado mandaron a la iglesia para conversar con este atrevido pastor. Hoy vamos a hablar, por supuesto, de este caso que revelamos aquí en Martín Noticias, también de las protestas que continúan extendiéndose por toda la isla y de cómo la corrupción y el crimen organizado han alcanzado incluso a figuras conectadas con el poder en Cuba, como es el caso del empresario Boris Arencibia, aquel, no sé si lo recuerdan, que organizó el Festival de Santa María para levantarle el turismo a los militares cubanos y que esta semana ha sido condenado en Miami por vender, oh sorpresa, medicamentos adulterados. También, por supuesto, vamos a analizar las tensiones crecientes de Estados Unidos y Venezuela. Y bueno, ya saben que Washington incautó un petrolero gigante frente a las costas venezolanas, un movimiento que puede transformar la geopolítica energética de nuestro continente. Bienvenidos a este espacio diario de información y análisis. Soy Mario Pentón y esto es Cuba al Día. Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día. Bueno, y tal como le adelantamos en exclusiva aquí en Martín Noticias, el sacerdote de la iglesia de Santo Suárez fue expulsado de Cuba por parte del régimen cubano. Caridad Diego, en persona, llamó a las autoridades de la iglesia para decirle que lo iban a sacar, que no le iban a renovar su visado, y el sacerdote salió hoy temprano rumbo a México, él es mexicano, solo por tocar las campanas. Me acompaña para hablar de este tema tan sensible y que a las claras muestra el abuso del poder por parte del régimen contra la iglesia, el sacerdote Fernando Galvez, padre sacerdote cubano que reside en estos momentos en New Jersey y que también fue reprimido por el régimen cubano. ¿Cómo está, padre? Bienvenido a Martí. Gracias, muchas gracias. Gracias por la acogida siempre y por dar un espacio a una voz que también es testigo en su propia persona, en este caso un servidor, de la represión del gobierno de Cuba. Padre, es muy común que el régimen cubano utilice este mecanismo de no renovarte la visa, de no renovarte la residencia temporal para obligar a los curas a callarse, para obligar a los curas a no ser testigos del evangelio, que es sencillamente acompañar al pueblo que sufre. Absolutamente, no es el primero y probablemente no va a ser el último si todo continúa como está y si los sacerdotes siguen teniendo alguna muestra de audacia de decir la verdad o de acompañar al pueblo en sus legítimos reclamos. Obviamente, no va a ser el último tampoco. No es un estilo nuevo en el sentido de que con los religiosos siempre han utilizado el hecho de renovar o no renovar su permanencia en Cuba, su visa religiosa, para amedrentar de alguna manera, para tenerlos siempre controlados.
no es nuevo con ellos, ni tampoco con el clero diocesano, aunque utilizan otros medios, porque obviamente no están renovando una visa, sino que es simplemente un ciudadano cubano, pero utilizan la presión a través del obispado, a través del obispo en este caso, como sucedió conmigo. Es el mecanismo que tienen. Ellos tienen una red, así como las diócesis tienen todo estructurado por vicarías, por sistemas administrativos para pensar un poco un lenguaje civil. Ujú. Asimismo, tienen ellos sus encargados de vigilar los curas, vida y obra. Ellos lo saben todo. Y lo que no lo saben se lo inventan. O intenta. Sí. Sí, sí, porque también Somos intentan. testigos de cómo se inventan cosas. Les encanta, les encanta. El show es lo de ellos. Pero padre, yo quiero poner en contexto a la gente porque hoy llegaron muchos ancianitos que son los más favorecidos por la labor de la iglesia allí en Santo Suárez, preguntando por el padre y preguntando qué había pasado con el padre, que dónde estaba el padre, y lo primero que hicieron fue decirles, bueno, no, el padre está aquí, todo está bien, todo es una confusión. Yo quiero dejar muy claro de que en Martín Noticias hacemos el trabajo. Cuando salimos a decir de que el padre lo habían expulsado era porque lo teníamos recontra comprobado. Tenemos fuentes muchísimas, que a ellos les encanta buscar a ver quién nos dice las cosas. El pueblo de Cuba completo me escribe. Y una de estas fuentes nos dijo cómo fue la llamada, nos dijeron todo. Y este sacerdote mexicano fue expulsado, tuvo que salir hoy temprano en la mañana para México. Pero yo quiero que escuchen lo que dice el activista y periodista independiente Adel Bonne sobre la labor que hace la iglesia allí en Santo Suárez. Porque la iglesia misma le ha dado a los abuelos una cantina, que son 3 pozuelos donde se le incluye el desayuno, el almuerzo y la comida, incluso cuando los abuelos están encamados, cuando los abuelos están que no pueden venir por alguna patología, por alguna situación, tienen ellos, personas de la iglesia, que a las casas de los abuelos van para que los abuelos no dejen de alimentarse. Y no estoy hablando de 1, 2, 3 abuelos, estoy hablando de cientos de abuelos, de personas que vienen de otros lados de La Habana a la iglesia a comer y a estar en el círculo de abuelos de la iglesia. Bueno, muchos me han pedido que por favor salude desde este espacio, agradezca desde este espacio al padre José Ramírez, el padre mexicano, este padre de la Congregación de la Misión que ha sido expulsado. Y como bien decía el padre, Fernando no es el único. Padre, háblenos de la labor social de la iglesia y cómo el régimen también utiliza incluso esto, la comida que le dan a los ancianos, la ayuda que le dan a los ancianos como una herramienta para castigar a la iglesia. Por supuesto, la iglesia siempre se va a debatir entre dos grandes pasiones, que es su amor por Dios y su fidelidad a Dios y a la justicia y a la verdad, y su amor por el pueblo. Entonces, el gobierno se vale de esa aparente debilidad para manipular a la iglesia. La iglesia en Cuba ha optado por hacer lo que puede hacer en cuanto a la caridad y por tener una presencia. Una decisión discutible, obviamente, pero es una decisión de facto. Y como la iglesia tiene tanto trabajo en cuanto a la caridad, como acabamos de escuchar, porque hay tanta pobreza y tanta necesidad en Cuba, pues es una manera también, una herramienta que ellos tienen de presionar a la iglesia. Dan ciertos beneficios, dan ciertos permisos, dan una cierta apertura para que se hagan ciertas cosas en favor de la gente y con eso de alguna manera contentan a la iglesia. La iglesia se pone contenta, por decirlo en un lenguaje bastante llano como del pueblo cubano. La iglesia se pone contenta cuando puede ayudar a los pobres. Los pobres obviamente se ponen contentos por un poco de ayuda que reciben en medio de su necesidad y de esa manera el gobierno va presionando. No hagas esto para que no pierdas esto. Y es un mecanismo diabólico. Perverso, claro. Perverso, porque es utilizar a las personas y es jugar incluso con el bien para hacer el mal. ¿Hasta cuándo va a ser? No lo sabemos, pero tristemente es una realidad diaria en Cuba, porque la iglesia ayuda a los pobres en Cuba diariamente.
diariamente. Soy testigo, lo viví. Lo Pero hemos, es terrible. lo hemos vivido, padre, y por eso Es un precio muy caro. ujú, lo hemos vivido y por eso sabemos perfectamente que si alguien puede ayudar, son las iglesias en general, si alguien puede socorrer al pueblo cubano, son las iglesias, y por eso desde personalmente me sentí tan feliz de que la decisión de los Estados Unidos fue la ayuda a través de para el huracán, por el huracán, etcétera, para los damnificados, fuera a través de la iglesia. Muchísimas gracias, padre Fernando Galvez, por esta entrevista. Gracias por la labor que hace, gracias por cuidar a los cubanos allá arriba en New Jersey. Hace poco estuvimos por allá, tuvimos una larga conversación y me alegra muchísimo poder compartir nuevamente con usted. Sí, aquí estoy. Bueno, pues manténgase en sintonía, por favor, porque muy pronto, en breve, Ustedes. vamos a estar hablando acerca tanto de lo que sucedió en Venezuela, de lo que esta incautación de un carguero, como también vamos a estar conversando sobre otros temas importantes de actualidad. Esto es Martín Noticias, somos Cuba al Día. Estás escuchando Cuba al Día con el periodista Mario Pentón.